Hola, soy Daisy. Hoy vamos a crear etiquetas personalizadas para ropa o playeras personalizadas usando Transfer Paper en solo unos pasos. Este método funciona para telas de cualquier color, así que si quieres aprender a hacerlo de forma fácil, acompáñame a ver cómo se hace. Para este proyecto necesitaremos una impresora a color, sin importar la marca o modelo. También usaremos papel transfer para telas oscuras y claras. Personalmente me gusta trabajar con estas dos marcas. Asob, que ofrece opciones para ambos tipos de tela, telas en colores oscuros y telas en colores claros. Y Hippo, que es ideal pero solo para colores oscuros. Además, necesitaremos una guillotina o tijeras, una plancha casera o una mini prensa térmica y papel pergamino. Abajo en la descripción de este video te dejo la lista con los enlaces de todos los productos que utilizo en este tutorial. Bueno, y vamos a comenzar por imprimir el diseño para elaborar las etiquetas de marca para ropa o playeras personalizadas. Para imprimir estos diseños yo utilizo el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape, pero tú puedes utilizar cualquier programa que sea accesible para ti. Ahora, para diseñar estas etiquetas con mi logo, yo utilizo la plataforma en línea Canva. Si te gustaría aprender a cómo diseñar estas etiquetas con tu logo o tu marca, te invito a que veas mi tutorial anterior. Ahí te muestro a cómo diseñar estas etiquetas a tu gusto. Es súper fácil. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video o arriba en la i. Ahora, hay dos formas de imprimir estas etiquetas. Por ejemplo, si las vamos a imprimir en papel transfer para colores oscuros, las podemos imprimir tal y como están. Pero si las deseamos imprimir en papel transfer para colores claros, tenemos que rotarlas a modo espejo. Por ejemplo, acá en Inkscape, yo la selecciono la imagen o el diseño y me vengo acá a este icono de la esquina superior izquierda y le doy vuelta, modo espejo. Esto es si la vamos a imprimir en papel transfer para colores claros. Si las vamos a imprimir en papel transfer para colores oscuros, no necesitamos ponerle modo espejo. Yo las he hecho pequeñas para que me quepan 16 en una hoja tamaño carta. Ese proceso te lo muestro en el tutorial anterior. Nos vamos a archivo, imprimir. Seleccionamos el impresor que vamos a utilizar, nos vamos hacia abajo y seleccionamos acá donde dice más opciones. Luego acá vamos a seleccionar impresión en foto. En tipo media vamos a seleccionar papel fotográfico mate. En calidad vamos a seleccionar alta. Vamos a seleccionar tamaño carta o el tamaño en el que las estemos imprimiendo. Luego vamos a seleccionar acá donde dice horizontal. Luego vamos a seleccionar acá si la hemos colocado en el cassette o en la parte de atrás del impresor. Ahora seleccionamos OK e imprimir. Para imprimir los diseños yo estoy utilizando mi impresor Canon Pixma Megatank a colores. Luego que las haya impreso las recorto usando una guillotina. Si no tienes una guillotina, puedes utilizar tijeras. De esta forma ya los tienes recortados y listos para prensarlos a tus prendas personalizadas. Antes de proceder con el prensado, quiero mostrarte cómo quedan en colores claros y en colores oscuros. Por ejemplo, acá en este pedazo de tela color blanco he prensado dos etiquetas. Una con papel transfer para colores claros y la otra con colores oscuros. En lo personal pienso que ambos se ven bien en el color blanco. Ahora, si lo prensamos en colores oscuros, creo que el que fue impreso en papel transfer para colores oscuros está más visible que el que prensamos con papel transfer para colores claros. En resumen,
Las etiquetas impresas en papel transfer para colores oscuros funcionan para ambos, colores claros y colores oscuros. Las etiquetas impresas en papel transfer para colores claros solo funcionan en telas colores claros. Voy a proceder a hacer el prensado de las etiquetas en las playeras personalizadas. Voy a prensar en dos playeras, una color blanco y la otra color oscuro. Por ejemplo, acá ves la diferencia entre las dos etiquetas. Una ha sido impresa en modo espejo y la otra no. La que ha sido impresa en modo espejo es para personalizar la playera color blanco. Y la que ha sido impresa normal es para personalizar esta playera más oscura. Voy a comenzar con la blanca. Le doy vuelta de lo de adentro para afuera y coloco una almohadilla a prueba de calor adentro de la playera. Si no tienes una almohadilla a prueba de calor, puedes colocar una toalla doblada adentro de la playera. Bueno, ahora vamos a colocar la etiqueta ya impresa. Esta está en modo espejo porque ha sido impresa en papel transfer para colores claros. Y vamos a colocar la etiqueta con el diseño pegado a la tela. Luego vamos a colocar un pedazo de papel de pergamino encima o papel de empaque blanco y luego lo vamos a prensar a la temperatura más alta de tu plancha por 30 segundos. Si estás utilizando una mini prensa térmica, lo vas a prensar a 340 grados Fahrenheit por 30 segundos. Déjalo enfriar antes de remover el papel. Y vamos a revelar el diseño. Vamos a ver cómo nos quedó. Ha quedado muy bonito. Mira los colores. Y me encanta el acabado con ese su fondo transparente. Y esta fue la etiqueta prensada en papel transfer para colores claros. Ya tenemos acá la primera camiseta personalizada con la marca. Ahora voy a hacer el prensado en un color más oscuro. A mí me gusta colocarle la almohadilla a prueba de calor adentro de la playera. Esto para proteger el personalizado que tiene ya mi playera. Ahora, si no tuviera personalizado, pues creo que no hubiese preocupación. Pero en este caso no quiero dañar el personalizado que ya tiene. Bueno, ahora vamos a hacer el prensado de la etiqueta impresa en papel transfer para colores oscuros. El proceso de prensado con este material es un poco diferente. Primero tenemos que removerle el papel y colocar la etiqueta impresa con el diseño hacia arriba. Y es muy importante colocarle una hoja de papel pergamino, porque si utilizamos otra clase de papel, ese se va a pegar a la etiqueta y se nos va a arruinar. Es muy importante utilizar papel pergamino. Este no se pega a la etiqueta. Y vamos a prensar a la misma temperatura. Si tienes una plancha casera, prénsalo a la temperatura más alta por 30 segundos. Si vas a usar una mini prensa térmica, prénsalo a 340 grados Fahrenheit por 30 segundos. Y vamos a revelar el diseño. Vamos a ver cómo nos quedó. Ha quedado muy bonito. Y así de fácil puedes crear tus propias etiquetas de marca para ropa en cualquier color de tela usando transfer paper. Espero que este tutorial te haya sido útil. Recuerda que en la descripción del video te dejo la lista con los enlaces de todos los materiales que utilicé. Gracias por tu visita. Si te gustó este tutorial, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más ideas creativas. Nos vemos en el próximo video.